Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Batalla Cultural, en este caso el programa número 26. Espero que se encuentren muy bien. Joaquín ya en un rato se va a estar sumando con nosotros, pero voy a arrancar porque hay muchas cosas para ver, varios videitos de entre 10 y 20 minutos para ver. Entonces, no estamos para perder tiempo. Vamos a arrancar con un video de Juan Ramón Rayo, hablando del plan de choque de Javier Milei. ¿En qué consiste exactamente el plan de choque económico con el que Javier Milei pretende que la Argentina vuelva a crecer y a prosperar? Veámoslo. Aunque Javier Milei no ha presentado de manera estructurada su plan de choque para la economía argentina, este va tomando forma en función de sus declaraciones y de sus actos. El último y más significativo de estos actos ha sido su viaje a Estados Unidos junto al exministro de Finanzas de Mauricio Macri, Toto Caputo. ¿Y por qué este viaje a Estados Unidos junto a Caputo es? Bueno, con respecto a este viaje, hay dos rumores fuertes. Los rumores de los medios de la semana pasada vendían mucho humo, con que iba a ir uno a tal ministerio, otro personaje a tal ministerio, después se terminaba bajando uno, terminaba yendo otro, después no se bajaba, después que sí, que no. Bueno, estuvo moviéndose mucho el amperímetro y la opinión pública con determinados mencionados para tal ministerio, pero no había confirmaciones oficiales. Lo único oficial por ahora son los que están mencionando tanto en la oficina de presidencia de Milei como en la, acá me dice Joaquín que no tiene internet de su vida. Bueno, cuando se le arregle ya se va a estar sumando. Tanto en la oficina de presidencia como en el Twitter oficial de Javier Milei. Eso van a ser los dos canales oficiales de información. Y se suponía que Caputo era el ministro de Economía y que el Banco Central iba a ir Riedel. Bueno, finalmente Riedel después se termina bajando, supuestamente, porque en realidad nunca hubo confirmaciones. Y como dijo Agustín Laje el otro día en su Twitter, justamente, lo que hacen los medios es decir una cosa y después, si no ocurre, como ellos dijeron, le echan la culpa a la inoperancia política de Javier Milei o a la inexpertise. Pero en realidad es puro humo, por eso el título también de este vivo, ¿no? De este programa. Así que bueno, lo que está confirmado es lo de ANSES, lo de YPF, que esos sí ya fueron comunicados oficiales, Giordano al ANSES y Marín a YPF, y Caputo va a estar probablemente en el gabinete de Milei, pero no sabemos si al Banco Central o al Ministerio de Economía, porque Caputo no quiere estar en ningún lado porque la pasó muy mal cuando estuvo con Macri ya en su momento, porque lo habían escrachado, bueno, la pasó muy mal con su familia, entonces no quiere formar parte de un gobierno, pero como es amigo de Milei y tienen mucha relación entre ellos, y mucha confianza, y quieren más o menos hacer económicamente lo mismo, están viendo ahí de resolver, se me mezclaron solucionar y resolver, de solucionar o resolver el problema de las LELIQs, y después de ahí probablemente haya otros nombramientos, así que vamos a ver qué pasa, a lo mejor va Caputo al Banco Central y el ministro de Economía termina siendo otro. Es tan significativo? Pues porque refuerza por entero la hipótesis de que Javier Milei pretende solventar el enorme problema de las LELIQs y de los pases dentro del balance del Banco Central de la República Argentina mediante la obtención de un préstamo extraordinario en dólares por parte de fondos de inversión estadounidenses. Y es que Toto Caputo está muy bien ubicado, muy bien posicionado entre esos fondos y es probablemente la persona dentro del establishment argentino con mayor capacidad para levantar varios miles de millones de dólares en deuda. Y precisamente aquí es donde pueden surgir las dudas razonables sobre la viabilidad. Hola Joaquín, ¿cómo andás? Hola Ezequiel, ¿cómo andás? Buenas noches. Bien, bien. Estamos viendo acá el video Dale. de Juan Ramón Rayo, que es un profesor de economía liberal de España y que viene hablando de Milei hace mucho tiempo. Le está resultando bien con los videos que habla de Milei, así que se puso bastante pro Milei últimamente en estos últimos meses y bueno, viene haciendo videos de Milei en todo lo que va la semana y el último que subió es este del plan de choque. La ola Milei da buenos resultados en todos lados, llegó hasta España. Sí, 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 en todo el mundo. ¿Qué estabas escuchando en el tele? ¿TN? No, La Nación. Ah, yo también tenía La Nación y justo antes cambié y puse TN y vi que estuvo el profe de Pablo, que con Morales Solá. Debe estar buena esa charla que tuvieron.
Después habría que A lo mejor la repasarla. podemos agregar. Sí. Pero bueno, tengo varias cosas para ver. Tengo esto, después tengo lo del AGE, que habló de los piedrazos que se pueden venir en contra de Milei. Tengo lo de Márquez, que está en estos momentos en vivo, ya pronto a terminar, en un programa de Chile, hablando de lo de Milei también. Bueno, repaso de Twitter como siempre. Después tengo un video de manifestación de feministas en España, que seguramente te va a interesar mucho. Tengo un video de Russo, tu amigo Miguel entrañable ruso, Ángel, que subió algo de sociobiología contra el erróneo método de las ciencias sociales. toma para vos. Bien, Eh, bien, Y bien. después tengo, bueno, la renuncia de, bueno, el cambio de ministerios en España, que renovó el oficialismo, pero Pedro Sánchez corrió a la ministra de Género, Mujeres e Igualdad y se fue bastante triste y tenemos un poquito ahí de palabras de ella. Bienvenido sea. Y es que Toto Caputo también fue el artífice del préstamo extraordinario que el Fondo Monetario Internacional le concedió al gobierno de Mauricio Macri y que supuso su descrédito y hundimiento definitivo. Intentar sacar adelante una economía sobreendeudada con más deuda es una operación no imposible, pero sí arriesgada, sobre todo si esa deuda adicional la asumes no en tu propia moneda, sino que, como ya sucediera con el FMI o parece que va a suceder ahora con este viaje a Estados Unidos en busca de financiación en dólares, la asumes en otra moneda que no controlas, que es el dólar estadounidense. ¿Está el gobierno de Javier Milei condenado a seguir el mismo fatal destino que siguió el gobierno de Mauricio Macri después de que ambos vayan a incrementar la deuda del Estado en dólares? Pues todo dependerá de las medidas políticas que adopte Javier Milei a continuación. Si Javier Milei no hiciera nada más después de recibir este préstamo extraordinario en dólares, a buen seguro seguiría el mismo o un peor destino que aquel que siguió Mauricio Macri. Bueno, yo creo que, como lo dijo Milei en su momento, las opciones de romper las LELIQs, de resolverlas, son o con deuda o con un blanqueamiento de acá de Argentina interno. El tema es que el blanqueamiento tardaba mucho más, que era lo que primero quería hacer Milei, pero después cuando cayó Ocampo con la idea de dolarización y con esa idea de hacerlo más rápido a través de algún préstamo o algo de eso, eh, bueno, le gustó más a Milei y terminó yendo por esa, porque te genera que desarmás las LELIQ rápido, cambiás una deuda por otra, eh, y a partir de ahí sacás el cepo y podés empezar a crecer y mitigás mucho más rápido el coletazo inflacionario que te deja Massa y después te viene más rápido el resultado económico del crecimiento sin cepo. Sí, para resolver el problema de las LELIC, de cualquier manera se necesita plata. Hay que ver cómo la obtienen. Si es con préstamo, si es, digamos, vendiéndole a alguien las LELIC, o bueno, canjeándolas. De todas maneras, ese es el dilema. Y aparte que la dolarización estaría pasando a una reforma de segunda o tercera generación, ya no en la primera generación, aparentemente. Por Sí, en eso realidad, Emilio Campos se habría bajado del central. sí, en realidad, según escuché de todos lados, toda la información posible, lo que pude concluir es que Ocampo se bajaría, porque todavía no hay nada confirmado, pero se bajaría porque entró Caputo, y Caputo lo que le dio a Milei, que el otro día decía Milei en Neura con Fantino, que estaba escuchando ministros que le den una solución, y Sí. Caputo parece que ya le consiguió ese, o le conseguiría rápido ese préstamo, y aparte el otro día se reunió con los bancos acá en Argentina y le resolvió el tema de las LELIQ o las deudas, así que como que es el que más rápido le está dando la solución, yo creo que por eso lo elige. Aparte porque Aparte es conocido. y porque la dolarización no va a ser procedente al principio. Tiene Claro. otros quilombos, digamos. El otro Igualmente día la dolarización yo creo que se va a hacer de facto porque una vez que liberes el cepo y que sea como en la época de Macri, un tipo de cambio libre y que todos pueden comprar y lo que sea, chao, ahí la gente va a ir al dólar corriendo. Me parece que va a pasar bastante rápido eso. pero para mí no se va a liberar el cepo, ¿no? No, al Porque principio va a haber no. No, de hecho, para mí van a tomar la medida que lo que ofrecía la Fundación Mediterránea de $1 para atesoramiento y $1 para inversión, para comercial, digamos, $1 para importación y exportación.
Entonces va a tener uno que flote un poco más y otro que intentarán controlarlo. El otro día, el jueves, cuando se anuncia que Caputo sería el probable ministro de Economía, estaba compartiendo una reunión con gente de la Fundación Mediterránea, que fueron ellos los que dijeron que Caputo era. Ellos le dieron como una bendición, digamos, Caputo sí, y directores y presidentes de empresas, y uno dijo, Caputo es un financista, no es un economista, es financista. Quizás venga a ser como Guzmán en el principio de la gestión de Alberto. De Alberto. Eh, Viene, arregla un problema. En su momento Guzmán tenía que arreglar la deuda y chau. Y ahora viene Caputo, arregla las LELIC y chau. El tema es que se vaya aireoso, o sea, que resuelva el problema y después pueda soltar aireosamente si es necesario, porque a lo mejor tiene un secretario de Hacienda, no sé, que es un fenómeno que se dedica a la macroeconomía, que no conocemos, y no necesitamos que se vaya. Pero, porque el cambio de ministro de Economía nunca es bueno para el país, quieras o no, siempre genera mucha expectativa, salvo que sea justo la pieza que está esperando el mercado. Pero, bueno, eso. El otro día pensaba en eso, como que Caputo vendría a resolver el quilombo y después veremos si van a poner un economista en economía o va a seguir él con una mirada más financiera, ¿no? Pero Sí, bueno, veremos. hasta es más. Puede ser que Caputo ahora esté haciendo todo el negociado y que hasta incluso lo resuelvan o tengan ya todo listo para resolverlo antes del 10 de diciembre, y capaz que asume Milei el 10 y los ministros y todo lo que anuncia, a lo mejor ni está Caputo, a lo mejor ya se resuelve esa parte antes y ni hace falta que entre como ministro Caputo, también puede pasar eso. Yo creo que por Sí, eso sin duda. oficial, no se están casando con nadie, por las dudas. Están No, viendo no. y cuanto más lejos la No. pateen, mejor. Además que creo que es una realidad que con todas las reuniones que vayan teniendo y que están teniendo, van viendo cuál es, ahora sí, bajada a tierra, la política que van a aplicar. Porque si bien tienen una tendencia, y ya sabemos de qué lado estamos, ahora hay que ver, hay que hacer lo que es posible hacer, digamos. Lo imposible va a llevar un poco más de tiempo. Pero mientras tanto hay que ir con lo posible. Entonces, quizás, por ejemplo, Emilio Campo dijo, bueno, ¿para qué voy a ir ahora al Banco Central si lo que necesitamos es un presidente del Banco Central que controle el banco y que no emita dinero? Eso lo puede hacer otra persona. Mis conocimientos están para la dolarización. Entonces, por eso quizás empiecen a jugar un poco las fichas y vemos que van surgiendo nombres. De todas maneras, los nombres hasta ahora nunca vinieron por un nombre oficial sería Caputo. Ese sería un nombre oficial porque lo viajó con Milei, porque se sacó la foto ese, pero el resto es una danza de nombres que la prensa quiere tener la primicia antes que ocurra. Entonces un poco juegan y van generando vértigo. Así que veremos qué es posible hacer y para lo que sea posible tendrán la persona más indicada. Sí. Sin embargo, si adopta otras medidas de choque complementarias que Macri no adoptó, puede que sí haya esperanza. Tratemos de comprender la lógica del conjunto de las acciones que está intentando desarrollar Javier Milei. Primero, ¿por qué Javier Milei empieza buscando financiación en dólares? Pues para reducir la deuda viva en LELIQs y pases, la deuda viva en pasivos, en pesos del Banco Central de la República Argentina. En un vídeo anterior ya expliqué la enorme problemática que suponen estos pasivos. Con esta financiación extraordinaria en dólares, que previsiblemente será a largo plazo, a bastante largo plazo, no a corto plazo, Javier Milei espera poder desarmar el cepo cambiario y unificar todos los tipos de cambio en el país, como para que los argentinos puedan comprar y vender libremente pesos contra dólares sin que haya riesgo a un estallido hiperinflacionista, que es lo que sucedería si se levanta el cepo sin haber solventado previamente el problema de las LELIQs y de los pases. Ahora bien, con esto no hemos solucionado el problema financiero de fondo de Argentina. El problema de las LELIQs fondo de Argentina entraría si se pagaran. El problema es la hiperinflación y la liberación del cepo.
porque las LELIC es una herramienta para quitar dinero de circulación. Le dijeron a los bancos, che, bueno, venga, traigan para acá. Nadie, no se lo prestaba a nadie, bueno, dámelo a mí, devolvémelo a mí, o sea, volvió al Estado, te pago un interés y saco dinero de circulación. El problema sería liberar el cepo y pagar las LELIC, inyectar todo ese dinero a la economía. Los bancos la van a volcar como sea a la gente y la gente va a correr con eso a $1 libre, de flotación libre. Entonces, ahí explotaría la hiperinflación. Es lo que quieren venir a evitar, que no haya esa corrida, digamos. Si se inunda de peso, hiperinflación. De hecho, por eso están las LELIC. Sí, pero el tema es que si vos fijás el tipo de cambio, si ya arreglaste el quilombo y fijás un tipo de cambio, no hace falta pasarte al dólar y corriendo al dólar. Ahí yo creo que está la clave, que le va a salir bien a Milei. ¿Como en la convertibilidad? Claro, como No hizo El Salvador. El Salvador que puso el colón, creo que era, la moneda, lo fijó en 20 y pico, creo que terminó, o algo así, y chau, quedó siempre ese tipo de cambio. Porque aparte de eso, lo que te genera, vos vas a comprar dólares porque sabés que va a estar más caro el mes que viene. Pero si vos sabés que el tipo de cambio va a ser igual siempre, te quedás con peso o con dólar, es lo mismo. No, pero acá no es así. A ver, la gente que ya sufrió 40 años de crisis económica, por más de que se lo digas, que el dólar no va a cambiar, cuando tenga peso va a ir. La manera de que lo que vos decís, y estaría bueno, sería como en el proceso de la convertibilidad, digamos, fijarle un tipo de cambio, pero para eso tiene que ser fija la cantidad de dinero circulante. Y entonces, sí, no haber emisión. No haber emisión, tener una base buena de dólares. Claro, a eso iba. Por eso el préstamo, si consiguen el préstamo y hay dólares, ya está, en reservas. Sí. Pero digo, el valor del dólar va a surgir de la cantidad de dólares que tenga el tesoro para poner a disposición y la cantidad de pesos que haya. ¿Sí? Pero esa cuestión, estamos hablando de un crédito, porque para colmo, lo que te soluciona un quilombo, que es que no haya una devaluación aún más grande, te hace endeudar más, es como una sábana corta. Entonces tenés que tener la cantidad de pesos y la cantidad de dólares fijos para que esté estable. Dejás de emitir y ahí se congela, digamos, el valor del tipo de cambio. Pero bueno, es eso. Quizás con la gestión ahora en Estados Unidos vienen con una cantidad de dólares que nos permite decir, gente, el dólar vale 1.000 pesos porque hay $1 cada 1.000 pesos dando vuelta. Claro, es difícil, como la época de Macri, muchos dólares. Como la época de Macri, que era libre el dólar, iba obviamente fluctuando de acuerdo al precio, pero no había necesidad imperiosa de ir corriendo mes a mes como ahora. Es verdad. Una vez que tenés una cantidad de reserva alta y el dólar se va manteniendo, incluso si estabilizás y metés las buenas reformas, que es lo que decía el otro día el profesor Huerta de Soto, claro. uno de los profesores de Milei, que tiene que meter las reformas de shock el 11 y hacer como hizo la Alemania posguerra, porque a partir de ahí tenés todo el crecimiento económico a favor para poder estabilizar la moneda y la economía, todo. Tal cual. Por eso, la economía, al no ser matemática, juega mucho, o sea, no es exacta, digamos, es social, juega mucho la psiquis de las personas. Entonces, para que pase eso, de que la gente vuelva, porque si recordemos, el periodo anterior a Macri, si bien existía el dólar paralelo, existía la posibilidad de resguardarse contra la inflación en el dólar, no veníamos de un proceso de tanta aceleración devaluatoria. Entonces, eso también ayudaba. Entonces, tenemos que tener los dólares, la base de pesos, la cantidad de dólares y las medidas que impacten en la psiquis de la comunidad, de la sociedad, para que entienda y se convenza de que no va a haber inflación. ¿Me entendés lo que quiero decir? O sea, hay factores que son matemáticos. Pesos, dólares. Eso tiene que ser una base concreta para saber a dónde estamos parados. Y después la otra que juegue contra las emociones de las personas, que es lo que termina provocando las corridas, digamos. Entonces, bueno, veremos ahí cómo articulan eso, cómo articulan y qué medidas son y qué grado de impacto tienen para que la gente no se vuelva loca, digamos, o la gente y nosotros. Sí, acá,
Porque primero lo que tiene que ocurrir ahora es inversión interna, nosotros invertir en nuestro propio país para que después vengan los de afuera y haya crecimiento de empresas, de pymes, de trabajo, todo. Entonces tiene que haber reforma laboral, ahí en el colectivo de medidas del 11 tiene que estar impuestos, laboral, bueno, económico, todo junto. Y ahí cuando se apruebe eso, entonces, bueno, sí, ahí ya sabes que si pones una pyme y pones empleado, el día de mañana no te rompen el orto con un juicio laboral, por ejemplo, entonces ahí ya es un alivio, porque si haces Sí. como le pasó a Macri, que decís, no, pero ya va a venir el ajuste. Bueno, los fondos o el que va a invertir te dice, bueno, hacelo, te espero. Y no llega nunca, digamos, el crecimiento económico y No llega los nunca la brotes plata. verdes, los Claro. dólares. Claro. No, Por eso. por eso necesitábamos un loco apolítico, porque políticamente hay un montón de cosas que no la van a hacerlo. Si tenés un tinte progresista, no vas a tomar la decisión, porque sin dudas tengo fe de que el ajuste realmente lo pague la política. Por ejemplo, la reducción de ministerios, la cantidad de gente que ya no va a depender, pero Sí. sí va a generar no sé, un estallido social, sí va a generar que todo eso que estaban currando empiecen a romper las pelotas, digamos, es lo que eso va a provocar. Pero bueno, para eso también hay una solución, que la rotura de pelotas sea dentro de los términos y dentro de los márgenes de la ley, porque si no, se va a hacer a cumplir la ley. Entonces, Sí. pero para todo, son todas medidas que no suman, digamos, se entiende cuando digo políticamente correctas, digamos. Son medidas necesarias que no suman muchos puntos y que por lo general los políticos que quieren aferrarse a los cargos no las toman porque son políticamente incorrectas. No, aparte con eso de las manifestaciones. Sabemos que son pagas porque en muchos casos si no van les sacan el plan social. Entonces si vos ahí atacás al intermediario, es decir, lo saltás, dijo Milei que el único ministerio que va a poder gastar y va a poder ayudar a la gente con planes es el de Petovelo. Si vos le das directo Dentro del desde capital. gobierno, de capital humano, sí, desde gobierno a la gente el subsidio, por ejemplo, no sé, anotándose en el ANSES, que sea, no sé, alguna forma así, chau, lo saltaste. Porque esa gente, ¿para qué va a ir a manifestarse como ahora lo hacen si total no les van a sacar el plan? Eso es una forma. Y después ponerle que vayan por X motivo. Bueno, van a las marchas, vas, no sé, por ejemplo, los podés anotar o los podés filmar. Si los ves que están ahí, DNI, todo, advertencia, algo así. Entonces, cuando vean que ya no los maneja más el intermediario que los manda a marchar, sino que están directamente con el gobierno, bueno, ahí ya algo de atenuación tiene que haber. Sí. Y además, digamos, que las manifestaciones sean, lo dijiste vos, a ver, el último programa que compartimos, que las manifestaciones sean en términos, digamos, en buenos términos. Porque después, por más que haya gente que ponele que esté fanatizada con el progresismo y que quiere ir a marchar, de a poquito, cuando las medidas empiecen a impactar, algunos se van a empezar a preguntar, che, ¿por qué marcho? ¿Qué hago acá? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que estoy pidiendo si las medidas? Entonces, eliminar los intermediarios y después los resultados de las medidas van a hacer que la gente quiera. A ver, en los 90 pasó así. Y lo teníamos a caballo que cada 3 meses decía, che, esperen, sigan así, empresas aguanten, empleados aguanten, hay que seguir, este es el plan. Y el plan estaba bien diseñado. Yo quiero creer y confío de que ahora también, y que Y etapa por etapa. hay una diferencia grande con esa época de Caballo, que en esa época no había tantos planes sociales, no sé si existían, porque se crearon los jefes y jefas de hogar después, y ahora tenés 20 millones de planes. Ahí hay una Sí, diferencia grande. sí. Y a favor de aquel entonces, el mundo iba hacia el capitalismo, digamos. No estaba en duda, que no sé qué Sí. pasó ahora que estábamos en duda. Entonces, todos sabían hacia dónde tenían que ir, digamos. Pero, bueno, quitando esos digamos que esos eran los maquillajes de la época y hoy tendremos otro maquillaje, como que el progresismo intentando reflotar, manotearse de algún lado, en Argentina instalado durante 20 años, la cantidad de asistencialismo que tiene, pero el plan está adaptado a eso y que si se respetan los tiempos, si se respeta el proceso, vamos a ir saliendo, pero para lo que indudablemente tenemos que tener paciencia. Y a lo que iba es que creo que hay mucha guita que se está yendo del gobierno que no responde a los balances y a los estados que muestra realmente el gobierno.
por ejemplo, todo lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, hay una esparva de guita que se va por ahí y no es ese 0,3% que dicen que son los planes sociales. No, hay un montón de guita más y de partidas que andás a ver cómo las dibujan para que no aparezcan en los estados después. Entonces, creo que realmente, quitando todas esas cosas, sacándole la guita a los intermediarios, porque no es solo guita para que intermedien, es guita que nunca llega a la gente, no hay que sacar toda la plata y ellos van y después le dicen, no, te doy, pero votame. No, esto está mal, pero estaría menos mal, porque ahora una parte va y la otra sale del sistema, se lo llevan para sus lados. Entonces, yo confío que ahí hay un núcleo de guita que se va del Estado, que no lo sabemos y no lo vamos a saber hasta que entre Milei a ver realmente, porque hasta ahora es todo lo que nos quieren mostrar. Es que está muy endeudada y que tradicionalmente los políticos han afrontado esa deuda imprimiendo pesos. De ahí la enorme inflación estructural que actúa como una especie de impuesto sobre los ciudadanos para costear el exceso de gasto sistemático de los políticos sobre sus ingresos formales. En este sentido, si Javier Milei intercambia deuda a corto plazo en pesos, las LELIQs y los pases, por deuda a largo plazo en dólares, la financiación que previsiblemente conseguirá en su viaje a Estados Unidos, lo único que ha hecho ha sido alargar los plazos de vencimiento de esos pasivos y cambiar la moneda en la que se tienen que amortizar esos pasivos, pero no ha reducido la deuda total del país. De hecho, si en el futuro el peso se sigue depreciando frente al dólar, lo que habrá hecho Javier Milei es incrementar la deuda del país, dado que el Estado argentino tendrá que devolver dólares que se irán encareciendo progresivamente frente a los ingresos del Estado en pesos. Por eso, los dos siguientes e inmediatos pasos que debe dar Javier Milei después de haber arreglado a corto plazo, de haber parcheado, si lo queremos, el problema de las LELIQs y de los pases, refinanciándolos en dólares a largo plazo, el siguiente paso que debe dar de inmediato Javier Milei tiene tres partes. En primer lugar, un plan de choque de ajuste presupuestario. Si la deuda total de Argentina no se ha reducido, y hasta cierto punto existe el riesgo de que se haya incrementado, es necesario que el Estado argentino incremente su margen financiero de solvencia para poder hacer frente con holgura al endeudamiento público del país. Y eso requiere de superávit presupuestario, es decir, requiere de más ingresos y de menos gastos. Y dado que Javier Milei, con buen criterio, se opone a subir impuestos, la principal palanca directa que tiene para cuadrar el presupuesto es la palanca de reducción de gastos. Y afortunadamente parece que Javier Milei tiene bastante claro que una de las prioridades del año 2024 es la cuadratura del presupuesto para acabar con el déficit público. No hay plata, Alejandro, no hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la hiper. Nos vamos a la hiper y nos vamos a 95% de pobres y 70-80% de indigentes. No se negocia el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo echo. No sé si soy claro. Ministro que gasta más, lo echo. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal. Si se equilibra el presupuesto, incluso si se consigue un cierto superávit, la solvencia... Aparte, todas estas declaraciones que hace Milei son importantísimas para justamente los prestadores o los inversores. Sí. Del Estado argentino frente a su stock total de deuda se incrementará. Y al incrementarse, la demanda de los pasivos argentinos aumentará. Es decir, los tipos de interés de la deuda pública argentina caerán y el peso se apreciará frente al dólar. Pero para eso, insisto, es necesario que la solvencia percibida del Estado argentino se incremente en relación con su stock total de deuda. Y para ello no va a ser suficiente alcanzar el equilibrio presupuestario. En segundo lugar, Javier Milei también tiene que aprobar un plan de choque para relanzar el crecimiento económico. Tengamos presente que a corto plazo los ajustes presupuestarios van a tener una influencia probablemente contractiva sobre la actividad económica. Eso no significa que no haya que rebajar estructuralmente los gastos. Significa que el impacto inicial de la economía hasta readaptarse a una nueva estructura agregada de gastos probablemente sea una contracción de la actividad económica y de rebote
una caída de ingresos. Por eso, para que parte del ajuste que se está implementando por el lado del gasto no se estropee por el lado de los ingresos, es necesario que al mismo tiempo se ponga en marcha un plan de estímulo del crecimiento económico, porque cuanto más crezca la economía argentina, más aumentarán los ingresos del Estado argentino sin necesidad de subir impuestos o incluso bajándolos, y a más ingresos y menos gastos, mayor superávit presupuestario y por tanto mayor solvencia frente al stock de deuda. ¿Y a qué me refiero con un plan de choque que estimule el crecimiento económico? Bueno, una primera medida que va a ser fundamental para ello es precisamente la eliminación del cepo cambiario y la unificación de los tipos de cambio. Por eso probablemente Javier Milei tiene tanta prisa por resolver el problema de las LELIQs y de los pases y poder levantar el cepo cambiario sin que estalle el riesgo de la hiperinflación. Ahora mismo el tipo de cambio no oficial entre el peso y el dólar, aproximadamente 1.000 pesos por dólar, es un tipo de cambio que coloca a Argentina, a la industria argentina, a los activos argentinos en un precio, en una posición tremendamente barata y competitiva. Si los argentinos pudieran exportar sus bienes y servicios o sus activos a un tipo de cambio de 1.000 pesos por dólar, se hincharían a vender al resto del mundo. Y desde luego el capital extranjero estaría deseoso de entrar en Argentina para poder exportar a ese tipo de cambio tan sumamente competitivo. Es cierto, no obstante, que si se produjeran todos estos movimientos, el peso tendería a apreciarse frente al dólar. Pero aún así, si no fuera una apreciación absolutamente extraordinaria, Argentina seguiría siendo un país barato y competitivo. El problema es que ahora mismo los argentinos no pueden exportar al resto del mundo a un tipo de cambio de 1.000 pesos por dólar, o los extranjeros no pueden invertir en Argentina a un tipo de cambio de 1.000 pesos por dólar. Y es que existe un cepo cambiario y un control cambiario que impone un tipo de cambio oficial de 350 pesos por dólar. El gobierno argentino impide que se hagan transacciones oficiales a más de 350 pesos por dólar. Y claro, a 350 pesos por dólar, Argentina ya no es tan atractiva, ya no es tan barata, al menos dentro del contexto macroeconómico tan complicado al que se enfrenta en estos momentos. Por eso, si se consigue una cierta estabilización macroeconómica, un levantamiento del cepo y una unificación de tipos de cambio, cabe esperar que se produzca un boom exportador y un boom de inversión interna dentro de la Argentina. Pero ese potencial boom exportador y boom inversor debería verse complementado desde el Estado por otros estímulos e incentivos al crecimiento económico. Por un lado, una liberalización o desregulación masiva de la economía que abarate los costes de operar empresarialmente dentro del país. Por ejemplo, reforma laboral, reforma de los alquileres, reforma energética, etc. Y por otro, rebajas fiscales selectivas en aquellas partes de la actividad económica donde los impuestos desincentiven en mayor medida la inversión. Si se lleva a cabo todo ello y Argentina consigue crecer de manera importante, los ingresos públicos también lo harán en un contexto de restricción de los gastos y, por tanto, habrá un equilibrio financiero o un superávit financiero que permitirá incrementar la solvencia percibida del Estado argentino frente a su stock de deuda. Y en tercer lugar, además del plan de choque de ajuste presupuestario y del plan de choque de estímulo al crecimiento económico, hay una tercera pata que tampoco hay que descuidar y que parece que Milei, desde luego, no va a descuidar, que son las privatizaciones. ¿Por qué las privatizaciones de activos estatales son importantes? No solo por una cuestión moral, para que no esté en manos del Estado aquello que puede estar en manos del sector privado. No solo por una cuestión de eficiencia, porque si esos activos públicos los colocas en el mercado, en mercados competitivos, tenderán a estar mejor gestionados que cuando los controla el monopolio burocrático del Estado. No solo por estos motivos, sino también porque con las privatizaciones se pueden conseguir ingresos extraordinarios con los que reducir el stock de deuda pública argentina que ahora mismo pone en duda la solvencia del país. Este tercer plan de choque, el de las privatizaciones, que podría haberse emprendido desde ya mismo, parece que Javier Milei lo quiere retrasar algo respecto a los dos planes de choque anteriores. ¿Y por qué? Pues puede haber ciertos buenos motivos para hacerlo así. Si Javier Milei tiene éxito con sus dos planes de choque anteriores, con el ajuste presupuestario y con el estímulo al crecimiento económico, Javier Milei conseguirá, por un lado, rebajar los tipos de interés dentro de la economía argentina y, por otro, incrementar las expectativas de ganancias futuras de las empresas y de los activos en Argentina. ¿Esto qué significa?
Significa que el valor de los activos argentinos se revalorizará de manera muy sustancial. A mayores ganancias futuras esperadas y a menor tipo de interés, mayor es el valor de un activo. Por tanto, parece que Javier Milei tiene en mente privatizar los activos del Estado argentino después de haber saneado la economía del país y haber puesto en valor esos activos que hoy por hoy están en manos del Estado argentino. Después de ponerlos en valor, será capaz de venderlos a precios mucho más altos y, por tanto, la reducción del stock de deuda resultante de liquidar, de vender, de privatizar esos activos públicos será mucho mayor que si optara por liquidar hoy esos activos, porque hoy esos activos, en medio de unos tipos de interés altísimos y de una incertidumbre macroeconómica muy potente, tienen precios muy inferiores a los que podrían llegar a tener en un contexto macroeconómico distinto y con tipos de interés más bajos. Sin embargo, creo que sería muy importante, de cara a la credibilidad y a la confianza frente a los mercados, que Javier Milei no solo comprometiera su palabra con la privatización de determinados activos en manos del Estado argentino, sino que comprometiera la palabra del Estado, es decir, que aprobara ya un plan de privatizaciones, aunque se empiece a aplicar dentro de 2 o de 3 años, que aprobara ya un plan de privatizaciones para dejarles muy claro a los mercados que esos activos se van a vender y que el dinero que se obtenga por su venta, sea mucho o sea poco, idealmente mucho, pero también si es poco, se utilizará para mejorar la solvencia del Estado argentino. Porque si los mercados temen que esos activos pueden no terminar vendiéndose en el futuro y que, por tanto, no están realmente subordinados al repago de la deuda pública argentina, la solvencia percibida del país no mejorará tanto como podría hacerlo y eso será una importante piedra en el camino que ha esbozado o que está esbozando hacia la recuperación macroeconómica Javier Milei. Estas parece ser que serán y deben ser las 3 patas del plan de choque que complementen el endeudamiento en dólares que parece que Javier Milei está buscando en Estados Unidos. Plan de choque de austeridad presupuestaria, plan de choque de relanzamiento del crecimiento económico y plan de choque de privatizaciones masivas. Y añadiría, de hecho, una cuarta e importante medida que ha sido nuclear en la campaña electoral de Javier Milei, pero que durante las últimas semanas ha comenzado a ponerse en cuestión justamente por el baile de nombres alrededor de su gobierno. Y esa cuarta medida, que a medio plazo también va a ser muy importante para reforzar la solvencia percibida del Estado argentino, es la dolarización. Si una porción cada vez más importante de la deuda total del Estado argentino está denominada en dólares, entonces los ingresos del Estado argentino también han de ser ingresos en dólares. Y para que el Estado argentino pueda cobrar impuestos en dólares, los ciudadanos tienen que tener sus propios ingresos y han de efectuar sus propios gastos también en dólares. Si el Estado argentino está muy endeudado en dólares, pero sus ingresos siguen siendo en pesos, va a haber un importante descuadre entre la divisa en la que recauda el Estado argentino y la divisa en la que está denominada su deuda. E históricamente ese descuadre ha ido en perjuicio de la divisa en la que el Estado argentino recauda sus impuestos, es decir, el peso. El peso se ha ido depreciando frente al dólar y eso ha supuesto, como ya hemos explicado antes, que la deuda real del Estado argentino haya ido aumentando, porque cada vez ha necesitado recaudar más pesos para amortizar un mismo monto de deuda en dólares. Para no jugar a este peligroso juego del descalce cambiario, de tener los ingresos en una divisa que se puede depreciar y tener la deuda en otra divisa que se está apreciando frente a la que ingresas, es mejor que ingresos y gastos, que deuda e ingresos estén denominados en la misma moneda, en este caso en dólares. Por eso, Javier Milei no debería descuidar la dolarización de la economía argentina, porque si incrementa la deuda del Estado argentino en dólares y sigue recaudando ingresos en pesos, cualquier crisis cambiaria se convertirá en una crisis de confianza en la solvencia del Estado argentino. Como vemos, la situación económica de Argentina es tremendamente complicada y es necesario que muchas cosas salgan bien para que todas ellas, reforzándose mutuamente, terminen empujando el país hacia adelante y salvándolo de su actual situación de insolvencia. Y cuando digo que es necesario que muchas cosas salgan bien, me refiero en primer lugar a que muchas cosas salgan bien en el terreno político.
Es decir, en primer lugar, que Javier Milei tenga la voluntad y la determinación para sacar adelante todos y cada uno de los planes de choque que he esbozado con anterioridad. Y en segundo lugar, que Javier Milei consiga las mayorías necesarias en el Congreso y en el Senado para aprobarlos. Si el Congreso y el Senado se convierten en obstáculos, en bloqueos para la aprobación de los planes de choque anteriores, serán el Congreso y el Senado argentinos los que estarán condenando a la miseria, al empobrecimiento y al colapso económico a millones de ciudadanos argentinos. Porque meramente por el hecho de que Javier Milei haya llegado a la presidencia de Argentina, Argentina no va a levantar cabeza. Por el mero hecho de que Javier Milei consiga varias decenas de miles de millones de dólares en Estados Unidos en forma de financiación extraordinaria, Argentina no va a levantar cabeza. Para que Argentina levante cabeza es necesario que Milei consiga aprobar todas las reformas y todos los ajustes que he mencionado con anterioridad. Y si ¿Qué es lo que le pasó a Macri? Que consiguió el mayor préstamo, pero no hizo las reformas. Javier Milei no quiere aprobarlo, la culpa del fracaso económico será de Javier Milei. Pero si Javier Milei quiere aprobarlo y no puede aprobarlo, la culpa y la responsabilidad del fracaso y del colapso económico de Argentina será de aquellos que se lo impidan. El muy incierto y tortuoso camino de Argentina hacia la recuperación solo acaba de empezar. Bueno, bárbaro. Y antes con lo que decías del gasto, de las cajas que hay ahí en Peronia, dando vuelta en el estado, hoy un video de un español que vive en China, un Javier Díaz o Miguel Díaz, no me acuerdo el nombre, que Compañero de fútbol. decía que Argentina no tiene tanto gasto desde el Estado. Sí, para él, viéndolo desde afuera, nosotros acá internamente sabemos que el gasto que hay no es el que parece, el que está en vista, sino que hay por detrás muchísimo más Cambiemos, gasto y cajas como el movimiento Evite y todo eso que se llevan claro, millones y cambiémosle la millones. palabra. Los egresos, no los gastos, los egresos que tiene el Sí, Estado. las salidas.